Claro que sí, mi nombre es Diego Pacheco, soy ministro laico de la Iglesia Anglicana de Chile, asistente pastoral de la Iglesia Anglicana Cristo Redentor en Vitacura, y bueno, soy sonidista de profesión, estudié sonido, trabajé como soldado del rock and roll, así que vengo del lado oscuro de la fuerza. Y luego estudié teología en el Centro de Estudios Pastorales. Hoy día estoy estudiando la licenciatura en teología con mi querido Daniel en la CTE, la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Eso, pertenezco a la Iglesia Anglicana y soy un anglicano de corazón. Amo mi denominación. Bueno, esta es una pregunta típica que se hace a los anglicanos y la verdad debo decir, Daniel, que muchas veces hay una confusión en torno a la pregunta porque la comunión anglicana, que ya tiene cerca de 500 años, tiene distintas expresiones en distintos lugares, y algunas de esas expresiones son más parecidas a la expresión original confesional y algunas no tanto. En nuestro caso, en la Iglesia Anglicana de Chile, para nosotros, y creo que se asemeja mucho a este sentido original protestante, la Iglesia Anglicana es una iglesia católica, protestante y reformada. En el sentido católico, porque no decidimos tirar, como decimos en buen chileno, no decidimos tirar la guagua con el agua, sino que decidimos hacer un filtro de las cosas aquellas que la Iglesia Católica nos hereda, y por lo tanto hay algunas de ellas que las pasamos por la Biblia y decimos, mira, esto sí tiene sentido, no es algo malo. Nos sentimos partes y herederos del cristianismo católico histórico pre-reforma. Así que hay algunos de esos elementos que todavía se preservan, pero nos consideramos, y aquí quiero ser muy cuidadoso, pero como cualquier protestante en realidad, nos consideramos católicos en ese sentido. Nos consideramos protestantes en el sentido de que somos herederos de la reforma protestante del siglo XVI, en particular de la reforma protestante alemana con Martín Lutero, y por supuesto agrego el reformado ahí, que a veces es un poco complicado porque hoy día tenemos un uso para esa palabra que es medio anacrónico, pero me refiero a que después de la Reforma Protestante hubo un movimiento ahí con calvinista en particular, que también es heredado de alguna manera, esta segunda oleaje de los reformados o reformadores que se incluye dentro de la confesionalidad anglicana. Así que cuando me preguntas cuáles son los elementos centrales, pensaría en eso, pensaría que como cristianos nos identificamos con esta comunión mundial e histórica de iglesias, y nos hallamos en este sitio de protestantes con un enfoque reformado. Buenísimo. Bueno, hay una variedad obviamente de denominaciones, así que hay distintos niveles de comunión, en el sentido de que vamos a estar de acuerdo en teológica y doctrinalmente con ciertas áreas y tal vez con unos más que otros. Como cualquier protestante, nos sentimos católicos de la misma manera que cualquier protestante histórico, es decir, cuando uno ve a Martín Lutero, John Knox, el de los presbiterianos, cualquiera de los protestantes de los 500 años de la Reforma, se considera de esta misma manera católico. Así que nos sentimos parte de esta iglesia. Protestantes, o sea, afirmamos las 5 solas con toda la fuerza que eso tiene. La palabra de Dios es para nosotros la única autoridad en fe y práctica, y la más importante, por supuesto. Pero también hay o sea, eso es dentro de este mundo protestante, ¿cierto? Pero también hay una caridad reformada que me parece muy adecuado puntualizar, que de hecho en el artículo 36 de los 39 artículos habla de estas otras tradiciones que tienen otras manifestaciones, otras maneras, otras formas, pero que se siguen siendo sometidas, o estando sometidas a la palabra de Dios. Y esas otras, que no son contrarias a la palabra de Dios, son hermanos y nos abrazamos y disfrutamos juntos. Así que mientras pienso en tu pregunta, de evangélicos protestantes chilenos, pienso que la gran variedad de evangélicos protestantes en Chile, en el sentido tal vez más universal, hay algunos con los que nos vamos a sentir absolutamente identificados. La Iglesia Presbiteriana de Chile, por ejemplo, tenemos una linda comunión, una linda amistad con muchos bautistas también, pero incluso más allá, con cualquier evangélico protestante chileno, sentimos que estamos en la misma página porque, aunque tienen otras, digamos, tradiciones o ritos, formas, estamos todos tratando de servir al mismo Dios bajo la palabra de Dios. Así que hasta ahí estamos absolutamente en comunión, no hay ningún tipo de sensación de que somos radicalmente distintos.
Buenísimo. Bueno, lo primero es un fuerte celo por la palabra del Señor. Es decir, hay algunas manifestaciones religiosas actuales de este siglo que a veces vemos que se alejan un poco de la palabra de Dios y ahí es donde nosotros ponemos el freno. Entonces, de nuevo, esta caridad que nos permite decir, mira, tenemos comunión en estas áreas y en estas otras no, hasta ahí llegamos. En primer lugar, la palabra de Dios para nosotros es así como lo fundamental, tal como es recibida en el texto que tenemos, las Biblias que tenemos. Pero hay un elemento que para mí es fantástico y que creo que históricamente ha sido reconocido como el tesoro, el gran tesoro del anglicanismo, que es el libro de oración común. Y aquí tengo unas copias que te quiero mostrar. Este es el libro de oración común en inglés, que es el original que fue, bueno, fue hecho antes, pero la versión final, digamos, que ocupamos como evangélicos, protestantes y anglicanos es el de 1662. Y esta es la versión chilena que fue articulada en 1973 frente al peligro de que fueran expulsados los ingleses de Chile, con todo lo que estaba ocurriendo del golpe militar. Se lanzó esto muy rápido, entonces si tú lo notas, evidentemente hay una diferencia de volumen aquí, este es mucho más cortito, porque es más bien un resumen. Pero esa liturgia para nosotros es tan característica y lo atesoramos tanto porque, no porque la liturgia sea lo importante, a veces, y quiero ser súper claro acá, muchas veces nuestros queridos hermanos evangélicos y protestantes nos ven como esta suerte de monstruo, engendro entre lo protestante y lo católico romano. Yo les invito a leer los 39 artículos y a ver cómo salen de despeinados de ahí, porque pareciera que la manera en que los anglicanos hemos visto históricamente a la Iglesia Católica Romana no es tan generosa incluso como algunas otras tradiciones. No nos identificamos para nada como católicos romanos, sí nos identificamos como parte de la Iglesia histórica. Y la herencia litúrgica tiene que ver justamente eh, con una respuesta o más bien una alternativa a lo que nosotros conocemos como la liturgia católico-romana. La liturgia anglicana es una liturgia profundamente cristiana, profundamente evangélica, en el sentido de que proclama el evangelio de Jesús, y profundamente bíblica. Si tú te fijas, la liturgia anglicana tiene cada medio párrafo, te vas a encontrar con citas bíblicas. Y esto, me gustaría ver si me das un segundo para aclarar el contexto histórico en el que ocurre, porque lo que ocurre con Thomas Cranmer en el siglo XVI, hacia finales y principios del XVII después, es que ellos tienen una nación católico-romana y necesitan evangelizarla. Entonces ellos tienen que obligar a un montón de clero, tienen los pastores curas, que eran ex curas, los tienen que transformar en predicadores del evangelio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, y esto se le ocurre a Thomas Cranmer. Publica el libro Oración Común y obliga a todos los pastores de las iglesias, de las parroquias, a usar esta liturgia que es la oficial. Ahora, la liturgia oficial, les invito a leerla, es preciosa porque es muy, muy, muy evangélica. O sea, si tú no conoces a Jesús, esta liturgia está diseñada para presentártelo. Y si tú conoces a Jesús, esta liturgia está diseñada para enamorarte más de él. Me encanta eso porque la liturgia anglicana está como pensada como un arquitecto hace los planos de una casa, está diagramada de tal manera para conquistar el corazón del hombre y llevarlo a Jesucristo. Me encanta la liturgia anglicana y creo que es algo muy característico de los anglicanos. Mira, para mí, Daniel, hay dos desafíos que creo que están muy latentes. En un sentido, en nuestra iglesia anglicana de Chile, pero también en un sentido global, en la iglesia anglicana en el mundo. Em, sí, el primero es una lucha por la fidelidad bíblica, por la fidelidad a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere lo que Dios ha expresado explícitamente en su palabra como sus propósitos para su iglesia. Luchar por dar esa pelea, por no desviarnos a lo que nos acomoda más, no desviarnos a lo que la gente espera de nosotros, y muchas veces esa presión es adecuada, y muchas veces esa presión no necesariamente es adecuada. Entonces, reconocer esa presión, pero dialogar con ella de una manera inteligente para no simplemente hacer lo que la gente quiere, sino para seguir sirviendo al Señor Jesucristo como su iglesia aquí en la tierra. Y la segunda es la misión. La misión, es decir, nuestros esfuerzos evangelísticos. A veces, sobre todo debo decir con mucho dolor, los herederos de la reforma protestante, que nos sentimos orgullosos de ser reformados con nuestra teología reformada, no hemos heredado una segunda patita de esa reforma, que fue la valentía de la predicación misionera. Una de las cosas ocultas en los anales de la historia es que, por ejemplo, la escuela de Calvino, la escuela de Ginebra, envió cientos, literalmente cientos de predicadores, pastores,
que luego formaron parte de esta matanza, que fueron mártires, murieron mártires en Francia tratando de alcanzar a su propio pueblo. Fue tal la pasión misionera de los protestantes originales que incluso llegaron a Sudamérica. Hay algunos de la escuela de Calvino, de la escuela de Ginebra, llegaron incluso a Brasil. Y hay uno en particular que para mí guarda un lugar especial en mi corazón, que se llama Allen Garner, que tengo aquí un libro que tuve el privilegio de escribir, Allen Garner, y este es el legado del anglicanismo en Sudamérica. Allen Garner fue un anglicano de tomo y lomo, justamente con estas dos cositas muy claras, tanto su pasión por la fidelidad y su pasión por la misión. Y Allen Garner decidió venir, y aquí es muy entretenido, porque fue muy respetuoso de todas las autoridades, y sin embargo, a él no le abrieron el camino al ministerio, era un marino que decidió venir 7 veces, viajó, era muy porfiado Allen Garner, viajó 7 veces a Sudamérica, para intentar alcanzar al pueblo sudamericano. Hasta el momento, para cuando Allen Garner estaba vivo y hacía esta misión, las iglesias evangélicas a nivel mundial, la comunión evangélica mundial reconocía a Chile como un país alcanzado, porque estaba bajo el cuidado, teóricamente, obviamente, de la iglesia católico-romana. Pero Allen Garner no estaba conforme con eso. Él trató de alcanzar a mapuches, tobas, matacos, patagones, y además de eso, estableció parámetros, guías para poder alcanzar a los chilenos, a los sudamericanos, chilenos, peruanos, bolivianos, argentinos. Y de hecho hoy día muchas veces olvidamos, pero Allen Garner traza con sus viajes misioneros y con sus planes misioneros lo que hoy día es la Iglesia Anglicana de Sudamérica. Entonces a mí me encantaría, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es continuar con esta pasión por una fidelidad bíblica que enciende nuestros corazones hacia una misión profunda, que está dispuesta a arriesgarlo, que está dispuesta a ir y tocar la puerta del vecino, hablarle de Jesús incluso a costo propio, como fue el caso de Allen Garner.